por todo el mundo. Señor, estamos agradecidos de que nuestros hijos te siguen a ti, Señor. Que nuestros nietos también. Señor, tú eres bueno. Tú has puesto sobre nosotros tu favor. Y te damos gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Feliz Navidad, ¿no? Aunque es mañana, me decían todos. Pero no importa. Yo los saludo igual. Dios los bendiga mucho, 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 mucho. Y voy a dar una palabra que tuve hace unos días, que compartí una partecita el otro día en la reunión que tuvimos de damas, pero cuando mi esposo me dijo, ayer me dijo, ¿vas a predicar mañana? Bueno, dije yo, de repente, y yo sé que esta palabra es para, en este momento es para el día de hoy también, porque la palabra de Dios siempre es preciosa, aunque la demos un montón de veces, siempre corta, siempre hace nuevo todo, ¿no es cierto? Y nunca vuelve vacía también, ¿no es cierto? Entonces, hoy es un día muy especial, muy, muy especial porque es Nochebuena, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué se recuerda? ¿Qué tenemos que recordar? El amor de Dios, claro. Es un mensaje para niños, especialmente para mujeres, para los hombres porque nos cubren, porque están, los necesitamos también, Dios los puso. Pero esta iglesia, el otro día les comentaba a las hermanas, esta iglesia particularmente, ¿por qué cosa se caracteriza? El otro día le preguntaba a las hermanas, ¿qué les parece? ¿De qué se caracteriza la iglesia? A ver si alguien me dice. El amor, claro, pero se caracteriza por la mujer. Hay muchas mujeres, muchas, quizás es más la proporción de mujeres que hombres. ¿Y las mujeres qué pasa? Las mujeres que tienen, muchas mujeres están solitas. Sí, eso es lo que pasa. Está solita, hay mujeres solas, hay mujeres viudas, muchas mujeres viudas. Y el Señor tiene su mano sobre esta iglesia, especialmente por el clamor de estas mujeres también. No es que es una iglesia solamente de mujeres, perdón, los varones. Pero los necesitamos la cobertura constantemente, la cobertura del Señor sobre nuestras vidas. Ahora, el mensaje que voy a dar es un pedacito nada más. Que la base son 3 palabras. La primera es compasión, la segunda es misericordia y la tercera piedad. Yo les voy a leer lo que es la compasión. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje del Señor Jesús, con el nacimiento del Señor Jesús, ¿no es cierto? Pero van a ver ahora cómo lo entrelazamos. La palabra compasión viene del griego y significa vientre. ¿Está relacionado con la Navidad? Vientre. Es la base de la palabra compasión. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo, Jesucristo. Tuvo compasión de nosotros, de las mujeres, de los hombres, de los niños. Especialmente, porque lo dice su palabra en este momento, dice en Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. La palabra compasión, miren lo que quiere decir. Tratar con emociones es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto, cuando abrazo a alguien, cuando le toco la mano, le digo, te amo, hermano. Con el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro.
La compasión es la compenetración y la percepción en el sufrimiento del otro y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. ¿Qué es la compasión? Es el deseo y la acción. ¿Qué tuvo Dios por nosotros? El deseo y la acción de aliviar, reducir y eliminar por completo el sufrimiento que estábamos pasando. Por eso dio a su Hijo. Amén. Bien, bien. La palabra compasión viene de la palabra raham. Raham quiere decir, miren cómo entrelazamos la otra palabra, misericordia y albergue de piedad. Misericordia y albergue de piedad. El Salmo 103, versículo 14, dice, 13 y 14, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Eso es lo que dice la palabra compasión. Compasión, ¿qué pasa entonces? Si se acuerdan lo que les dije, si me prestaron atención, también viene de la palabra misericordia. Misericordia, ¿qué es? Es lo que tuvo Dios por nosotros. Misericordia clamaba el rey David. Le pidió al Señor piedad y misericordia. Es un sentimiento, la misericordia es un sentimiento que se experimenta ante el sufrimiento y la miseria del otro, de una persona. Misericordia. La palabra misericordia viene de miserias. Dios vio las miserias y cordia quiere decir corazón, pero también es compasión, también es piedad. Eso es la palabra misericordia. La misericordia, yo creo, que nace del corazón de Dios y viene hacia nosotros. La misericordia es apiadarse. Y apiadarse es la piedad que tiene Dios sobre nosotros. ¿Entendieron las tres palabras? Eso es lo que es la misericordia. La compasión sobre nuestras vidas y la piedad sobre nuestras vidas. Eso es lo que yo siento que tiene el Señor por la viuda, por el huérfano, por la que está solita. Compasión también es escuchar, es saber comprender al otro, es acompañar, es estar con todo nuestro corazón, pero teniendo ese contacto, esa comunión que solamente hace el Señor. Y les voy a leer ahora, sí, unos versículos preciosos, preciosos para que los recuerden, los mediten en el día de hoy. ¿Qué es la Navidad? Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 2:9 dice, y ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí una estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se pusieron tristes. Se regocijaron con gran gozo. Mateo 2:11. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Señor Jesús nació porque Dios tuvo compasión, tuvo misericordia, tuvo piedad por nosotros. Ese bebé tan precioso
se hizo hombre, como decía mi esposo cuando hablaba recién, se hizo un hombre y fue único, unigénito, único en su género. Bueno, ahora sí vos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Me quedo con el mensaje de Silvia, obvio, porque el Señor había dado en este mensaje algo que tiene que ver con nosotros. Yo quisiera compartirles algo más, solamente porque en realidad esta Navidad tiene un sentido muy particular para todos y para que los que tengan una Biblia, busquen en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Hay una historia aquí en Lucas que a mí me apasiona, me apasionó y me apasiona, que tiene que ver con la historia de Elizabeth. Era una señora grande, ella con su marido Zacarías, era un sacerdote, y era estéril, no podía tener hijos, y ya era mayor, muy parecida a la historia en cierta medida a Sara. Pero un día dice, yo lo estoy resumiendo así, después leemos unos versículos cortitos nada más. Un día en el sorteo de los sacerdotes del equipo que pertenecía a Zacarías, que era un sacerdote muy importante del templo en la sinagoga, le tocó por sorteo ese día ofrecer incienso al Señor. Y esto se hacía alrededor de las 3 de la tarde. Afuera del templo había un grupo de adoradores que esperaban que él reciba o dé al Señor algo específico. Hay algo que sucede. El ángel Gabriel aparece adelante de Zacarías en el momento del incienso y le dice que iba a ser padre, que su esposa iba a concebir. Él tuvo dudas y dijo, ¿cómo va a ser esto? Sí, ¿cómo puede ser esto? Y entonces él le anunció que iba a ser padre y que su hijo iba a ser un hijo elegido por Dios, un hombre que iba a tener el espíritu de Elías, un hombre que iba a ser usado poderosamente. Ustedes saben que las profecías decían que iba a venir el hombre, el profeta, que iba a preparar el camino para la venida del Señor, ¿no es cierto? Y de eso se trata. Entonces, dice la palabra que el ángel le dijo que no debía beber, no tenía que hacer ciertas cosas mundanas, se tenía que cuidar en santidad y más aún, su nombre iba a ser Juan. Él cuando sale de ahí, supuestamente parecía que algo le había pasado porque todos esperaban que salga rápidamente. Entonces, tuvo que haber acontecido algo. Entonces él salió y por su gran duda, él quedó mudo hasta el nacimiento de su hijo. Él va a su casa y a los pocos días su esposa concibió, es decir, quedó embarazada, Elizabeth. Acá viene la parte linda porque ese mismo ángel, Gabriel, que le había hablado a Zacarías, va y le habla también a María. Y le dice, tú eres favorecida entre todas las mujeres. En otras palabras, dijo, el favor de Dios está sobre ti porque eres una mujer de muy buen testimonio, era una mujer santa. Y vendrá el Espíritu de Dios y te concebirás un niño que será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice más, su reino no tendrá fin y su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Yo leí esta mañana esta parte y después de eso también María pregunta, pero no con duda, Señor, ¿cómo va a ser esto? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y quedarás embarazada, en otras palabras, para que puedan entenderlo.
Y yo quiero leerles solamente unos versículos que me impactaron. Versículo 26, capítulo 1 de Lucas, dice: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, o salve, dice en otra versión, mujer favorecida, el Señor está contigo. Versículo 29 dice: confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cuándo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta, que ella no sabía nada, Elizabeth, quedó embarazada en su vejez. Antes la gente le decía a ella que era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en el 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Y acá viene la parte en la cual vamos a marcar, ¿no? Versículo 39 dice: pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre. Y escuche lo que dice acá: y el bebé se llenó del Espíritu Santo. En otra versión dice: fue lleno del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó: María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste en el Señor, que el Señor haría lo que te dijo. Me quedo con ese versículo que leí antes, versículo 41. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Yo quiero contarles que el ángel también le había dicho a Zacarías que el bebé iba a ser lleno del Espíritu Santo, iba a ser ungido. A veces nosotros, cuando ya lo hacemos como una práctica no religiosa, sino de fe, que traemos nuestros niños al templo y los entregamos al Señor y los bendecimos, ¿no es cierto? Pero qué favor tuvo no solamente María con el Señor Jesús, que podemos decir qué tremendo, ¿no? Que Dios ha favorecido a una mujer para que conciba al Hijo de Dios, sino que también Elizabeth, que ella, siendo una mujer que no podía tener hijos, ya era muy mayor, el Señor le dio un bebé o le dio un embarazo para tener un hijo que iba a ser el futuro profeta que todos conocemos, Juan el Bautista. Sin embargo, ya le había anunciado a Zacarías al ángel que su hijo iba a ser lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Yo cuando esta mañana oraba al Señor y el Señor
me traía esta visión, porque a veces cuando uno lee las escrituras, Dios te da una visión. No sé si a alguno le pasa así, pero yo me quedo concentrado y el Espíritu Santo me hace ir como si estuviera en ese lugar. Y yo veía ese favor que Dios tenía tanto en Elizabeth como en María. Y no era poco, porque primero que Elizabeth fue una mujer que reconoce al embarazo de su pariente, en este caso María. Su bebé era el que era llamado el Hijo de Dios, y su bebé, el que ella estaba concibiendo, fue lleno del Espíritu Santo solamente porque se acercó el bebé que venía en el vientre y era Jesús. Imagínense qué diferencia había entre los discípulos y estas mujeres. Yo me hice esa pregunta. Es que estas mujeres estaban expectantes de algo que les iba a pasar. Usted sabe que no fue María al Señor, ni tampoco fue Elizabeth al Señor, sino que el Señor vino a María, el Señor vino a Elizabeth. Yo no sé si alguna vez tocaste o tuviste una clara visión acerca de cuando el Señor viene a ti. Es tan importante. Nosotros vamos a Él, pero parece que vamos a cumplir. Pero cuando Él viene, viene porque Él te llama. Ay de mí si cuando Él me llama le digo no. Imagínense que estas mujeres fueron favorecidas porque el Señor fue a ellas. No es que eran los discípulos, vieron que los discípulos iban al Señor porque el Señor los llamó, pero ellos les seguían. Pero no estaban 100% convencidos en algunos casos, hasta que vieron las pruebas de que el reino de los cielos estaba entre ellos y vieron el poder del Señor Jesús. Imagino que yo caminando con el Señor Jesús y viendo los milagros y las grandezas, dije, ¡pah! ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! Diríamos, ¿no es cierto? En aquel entonces no tenían medios de información como para decir esto pasa en tal lado o en tal otro. Lo que sí sabíamos que no pasaba en ningún lado. Lo que el Señor hizo era una novedad. Era algo novedoso. Los endemoniados fueron libres a partir del Señor Jesús. Los ciegos, los cojos, los mudos se sanaban a partir del Señor Jesús. No habían resurrecciones, el Señor Jesús las provocó. Y yo les cuento a ustedes y les cuento toda esta historia y ustedes dudan. Cuando ahí ellos, los que lo vieron, también dudaron, pero después de haberlo visto dijeron, no podemos negar que este es el Hijo de Dios. Amén. Pero hay algo que yo quiero comparar. Los discípulos del Señor Jesús eran hombres naturales, no eran llenos del Espíritu Santo, solo caminaban con el Señor y ellos fueron llevados en el camino para conocer al Señor. Fue muy diferente María y Elizabeth, y aún Zacarías. Zacarías y Elizabeth dice que eran de muy buen testimonio, eran personas fieles. ¿Usted sabe lo que es una persona fiel? No le falla en nada a Dios. Eran fieles de verdad. Entonces, el Señor fue a ellos porque eran fieles. Hay personas que no son fieles y esperan que el Señor les venga y les traiga bendición. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué no soy bendecido? No es que es un decantamiento que por venir a la iglesia somos bendecidos. Somos bendecidos, sí, porque tenemos un favor que es el Espíritu Santo. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, estaríamos perdidos. Ahora, hay personas que tienen el Espíritu Santo y Dios les habla y lo resisten. Dios te dice, haz tal cosa. Usted sabe que en el mundo todo lo que tenemos es algo que Dios nos eligió para hacer. No me da la opción a mí, al Señor, a elegir lo que a mí se me place o lo que a mí me quedaría cómodo, sino que Dios me manda a hacer algo que es su voluntad. En aquel momento habría muchísimas mujeres que darían buen testimonio y muchas querrían estar en el lugar después de María. ¿Cómo fue que a ella la eligió Dios y a mí no? Es más, no podían descubrir hasta que Jesús hubiese crecido y vieron que
el hijo del carpintero era una persona sobrenatural. Y termino con esto. Cuando el Señor dijo, eres favorecida, le está diciendo que el Espíritu Santo vino sobre ellas. Se lo dijo a Elizabeth, se lo dijo a María y se lo dice a todos ustedes. Si ustedes tienen el Espíritu Santo, son favorecidos de Dios. Si ustedes recibieron al Señor Jesús en su vida y han permitido que el Espíritu Santo les guíe, sean obedientes y favorecidos, significa no fallarles. Tenés el favor de Dios. ¿Pero alguna vez te pasó que Dios te mandó a hacer algo y pusiste el diálogo del Señor como el montón? No es tan importante. Hay cosas que todo el mundo hace. Todo el mundo hace. Y aún cristianos hacen. Hace pocos días escuché que el Papa bendice a los matrimonios. Sí. Y salió también otra parte de la iglesia misma católica que están en contra del Papa. Es raro, ¿no? Pero es perfecto. Porque aquellos que al menos conocen o tienen la guía del Espíritu Santo se darán cuenta que eso no está bien. No está nada bien. Una persona que representa la conexión de Dios con la tierra, con los hombres supuestamente cristianos, están escuchando de un hombre que le pareció bien bendecir un matrimonio de gays o igualitario, como lo quieras llamar. Pero claro, los católicos dicen, somos muchos. Si todos lo hacen, ¿qué hay de malo? Y muchas veces las personas se confunden porque van en los torrentes de humanidades caminando por el error. Cuando Dios te habla, cuando Dios te elige, cuando Dios va a tu vida, eres favorecida, eres favorecido. Me gustó esa parte que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth. No solamente él, también ella. Solamente porque se acercó el Señor Jesús en el vientre de María. Imagínense el efecto que generaría que el Señor Jesús pasara ahora por aquí. Tendríamos que estar todos hablando en lenguas ahora y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le está pasando? La diferencia que había entre Elizabeth o María y quizá alguno de nosotros es que no estamos buscando eso. Cuando tú buscas eso, viene un hambre del Espíritu y viene el favor de Dios. Esta va a ser una Navidad diferente para vos y para mí, donde tu mesa, cuando abras tu diálogo familiar o con quien estés, habla del favor de Dios. Tenés un favor. No importa que sean 20, 30, 50, di la palabra de que Dios está entre nosotros. Si son dos, Dios está en medio. Pero no te olvides que la palabra de Dios dice que Él se compadece del huérfano, del solo, de la viuda. Si estás solo, también Dios está contigo. Eres favorecido porque Dios va a estar contigo esta noche también, esta noche buena. Yo quisiera que todas las noches sean buenas. Amén. Y no para comer, sino para que sea buena porque estamos en contacto con nuestro Creador, con nuestro Señor. Qué bueno es eso, ¿no? Yo veo que hay personas que dicen, ay, Navidad, y se ponen a llorar. ¿De qué? Porque yo recuerdo, parece que es el día de los recuerdos. Es el día del Señor. Hoy toca que esta Nochebuena da domingo. Podemos decirle gracias, Señor, porque este día lo podemos santificar para ti. Pero no lo haga bebiendo, perdiendo el control o hablando cosas que no le van a edificar. Evítelas. Dígale, mesa es una mesa santa, vamos a hablar de cosas que nos hagan bien.
Deje afuera la política, los equipos de fútbol. Hable de las cosas que realmente valen la pena. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Y no se olvide que Jesús fue compasivo, misericordioso y piadoso. Eso significa la Navidad para nosotros. Que Él tuvo compasión por aquellos que estaban perdidos. Que fue misericordioso por aquellos que vinieron a Él. Y dijo, yo voy a darle la vida en abundancia. Y tuvo piedad de aquellos que le dijeron, Señor, ten piedad de mí, porque reconocieron su condición, que frente a Dios estábamos perdidos. Ese yo también era. Yo era el primero, dice Pablo, yo también. Ese que estaba perdido era yo también. Y seamos compasivos con aquellos que se acercan al Señor. No importa. El Señor no está clasificando, a ver, este sí, este no, este sí, sí, sí. No, no, no. Le pone una X o un tilde. No, Dios mira el corazón. No mira la apariencia, no mira lo que... Y aún lo que hayas hecho, el Señor, cuando lo perdona, se olvidó. Tiene una santa amnesia. Decía así un cantante. Oramos al Señor. Padre Dios, te doy gracias por el Espíritu Santo entre nosotros, que nos revela al Padre y nos revela al Señor Jesús. Señor, quisiéramos darte un abrazo, Señor. Señor, estoy seguro que después de ver los resultados de los discípulos, yo diría, yo voy a ser mejor que ellos. Pero quizás sería tan torpe o peor que ellos. A veces soy torpe y peor que ellos, aún teniendo el Espíritu Santo. Y yo te pido perdón por eso. Perdona mis pecados, mis errores. Señor, se termina un año, pero comienza uno nuevo, donde vamos a escribir una nueva página, donde tu Espíritu nos tiene que guiar, donde, Señor, tú tienes que ser el primero en todo. Padre, te clamo por aquellos que hoy no llegaron. Te clamo por aquellos que han tenido dudas en su corazón, en sus pensamientos. Porque tú eres Dios de todos nosotros. Porque tú nos amas, Señor. Porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, de los cuales, Señor, declaramos o confesamos que somos pecadores, pero estamos arrepentidos. Señor, no viniste a buscar a justos, sino a perdidos pecadores. Señor, lo vil y menospreciado de este mundo escogiste para avergonzar a aquellos que se creen sabios y entendidos. Señor, yo sé que tú nos amas. Y dejamos de lado todo aquello que te ofende, Señor. Aquello que compite con tu presencia, con tu adoración, Señor, la quitamos de nuestra vida. Tú eres el primero y el postrero en nuestro corazón. Y, Señor, qué bueno es sentir esa voz que dice, tú eres favorecido, tú eres favorecida con mi presencia. La presencia de Dios da favores a los que realmente confían y son obedientes. Señor, yo sé que ese favor está sobre esta iglesia y sobre algunos, Señor, está luchando en su alma, pero van a sentir que ese favor también está sobre ellos. Espíritu Santo, gracias por perdonarnos, por guiarnos. Señor, por la paciencia que tú tienes, Señor, tienes tanta paciencia. Ayer lo escuchaba en el mensaje. Tú eres tan paciente con nosotros y nosotros somos tan tercos. Señor, perdónanos. Perdona nuestra terquedad. Perdona nuestra dureza. Perdona nuestra rebeldía. Perdona todo eso que nos molesta. A veces esas cosas que nos molestan son lo que el enemigo pone para alejarnos de ti o justificar lo que no debiéramos hacer. Perdónanos, Señor. Queremos terminar un año, Señor, guiados por ti y comenzar uno tomado de la mano del Señor. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros en esta mañana.
Sigue derramándola, Señor. Sigue ungiendo, sigue avivando el fuego, Señor. Sigue trayendo unción, Señor. Pudre cada yugo, Señor. Señor, quizás hayan yugos de distracción, yugos de murmuración. Quítalos, Señor. Quémalos, destrúyelos. Hayan yugos de confusión, hayan yugos. Señor, quema todo yugo, porque la unción de Dios pudrirá ese yugo. Señor, yo lo creo, lo predico, lo creo, lo ejercito. Sé que tú puedes romper y destruir toda atadura, todo yugo, todo mal. En el nombre de Jesús, Señor, derrama tu gracia. Y que la sangre de Cristo sea sobre toda esta iglesia, sobre todos los que estamos aquí, protegidos, bendecidos, prosperados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga. Feliz fiesta, feliz Navidad para aquellos que no nos vemos hasta el martes. El martes va a ser un día muy especial. Y recuerde, el sábado próximo 18